Mis queridos amigos y hermanos, reciban un saludo cordial. Este servidor, Pastor David Corro, contento de estar con ustedes en este espacio, feliz de seguir disfrutando de la compañía de mi amigo el Pastor Jaime Rojas. Quiero decirles que hoy nos ven con esta gorra, con esta franela especial, porque hoy comienza en nuestra iglesia una gran campaña evangelística titulada Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. ¿Quién va a ser nuestro orador, Pastor? Bueno, pastor, con nosotros vamos a tener a el pastor Chazarreta, quien es el coordinador hispano de la unión de este lugar y bueno, un hombre con una vasta experiencia que estará compartiendo con nosotros el tema del Apocalipsis, algo muy especial para nosotros en estos días. Así es, pastor, un evangelista poderoso que se deja usar por el poder de Dios. Así que por eso usted nos ve con este ánimo, a pesar de que, fíjense, ya desde el día domingo yo me enfermé un poco, el pastor también, ha sido una lucha, pero vamos a salir victoriosos y estamos trabajando duro. El pastor ha estado visitando, orando con las familias, estudiando la fe de Jesús. Estamos seguros, hermanos, de que esta va a ser una campaña poderosa y por favor acompáñenos con sus oraciones. Si usted está cerca aquí en Lexington, mande a sus amigos, venga, no venga a este lugar solo, traiga a alguien. Y si está lejos, Venezuela, la Gran Sabana, Chile, Argentina, donde usted esté, ore por nosotros. Bueno, estamos contentos de estar aquí nuevamente, pastor, y esperamos que al estudiar este tema tan importante que tiene que ver con el sello de Dios y la marca de la bestia, donde estaremos analizando la segunda parte, pues podamos agregar algunos elementos interesantes de lo que será el estudio de esta tarde, pastor. Así es, pastor. Lección número 12. Estamos a punto de terminar este trimestre. El sello de Dios y la marca de la bestia, Dos. parte 2. Así que, mis queridos hermanos, vamos a estudiar este tema tan importante. Lo vamos a hacer de una manera especial. No, usted ya se supone que estudió día a día la porción de la escritura que correspondía para su crecimiento espiritual. Nosotros vamos a tratar de exponer de la manera más clara, de la manera más sencilla, más precisa, concisa, el capítulo 13 de Apocalipsis. Nosotros vamos a hablar en esta hora de cuál es, en qué consiste la profecía de la marca de la bestia, en qué consiste esa profecía, es lo que nosotros vamos a estudiar. Y yo quisiera, como introducción, leer la siguiente cita. Presten mucha atención. Consejos para la iglesia, un libro de autoría de Elena G. de White, en la página 56, dice: si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tiene más que leer la descripción de lo que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas, unidos a los protestantes, procederán con lo que rechacen sus dogmas, consideren el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. En otras palabras, pastor, quisiera que usted ampliara este punto. En otras palabras, la Biblia nos presenta un patrón, que es el patrón de la persecución. Satanás se levanta contra el pueblo de Dios fiel y comienza la persecución, hostigamiento, muerte. ¿De qué se trata esa estrategia satánica, pastor? Bueno, pastor Corro y apreciados hermanos, ya este es un elemento que el enemigo de Dios desde el comienzo ha venido manejando, eh, el hacer la persecución. Y cuando nosotros vemos desde el inicio de las escrituras, vemos en el libro de Génesis cómo está un ejemplo vivo de lo que significa esa persecución que Satanás realiza y lo hace a través de sus agentes que él tiene. Y hay en una pequeña miniatura en la experiencia de Caín contra Abel, como sencillamente como Caín no logró dominar a Abel, entonces sencillamente él se enfurece contra su hermano Abel y lo que hace entonces es que lo mata. Es decir, hace una persecución, quiere dominarlo según lo que él creía, según lo que Caín creía,
quería dominar a Abel para que Abel hiciera las cosas también. Pero como no pudo dominar a Abel, entonces se enfurece contra él y ataca a Abel y entonces mata a Abel. Y allí vemos nosotros de esta manera también cómo Satanás desde esa época, y nosotros podemos ver algunos otros ejemplos, de igual manera como hay persecución en José, sus hermanos, etcétera. Vemos como Satanás en el tiempo de los valdenses, por ejemplo, un grupo especial de cristianos que se mantuvieron allí manteniendo la verdad de Dios, entonces son perseguidos también de igual manera y son destruidos, se le da muerte. Y nosotros vamos a verlo también en nuestros días, cómo de esta manera el enemigo seguirá haciendo persecución y seguirá queriendo pues, destruir la vida de las personas. Excelente, pastor. Entonces, la estrategia del enemigo siempre ha sido la siguiente. Cuando una persona aquí en la tierra demuestra que sí es posible vivir bajo la voluntad de Dios, bajo el cumplimiento de su santa ley, tener una armonía y una comunión con Dios, y esa persona por su conducta y por su relación con Dios, su creencia, su fe y su verdad, condena la conducta de otros. Es correcto. Caín se siente amenazado por la pureza de corazón de su hermano Abel, porque no había ninguna justificación para un acto tan vil como el que cometió Caín. Lo mismo pasa con José. La justicia de José, su relación y el cumplimiento de la ley, su relación con Dios, condenaba a los hermanos. A los hermanos. Sus actos pecaminosos, envidiosos, sus trampas, las cosas ocultas que hacían. O sea, José era una condena para ellos. Que ese es el patrón que el enemigo ha utilizado en el tiempo del fin, según la primera cita que leímos, y de eso se trata la profecía de la marca de la bestia. Es la estrategia final de Satanás en el tiempo del fin de perseguir a los fieles de Dios, de causar muerte, de acabar con la vida de aquellos que aquí en la tierra cumplen con la ley de Dios, aman a Dios, predican con su vida, con su fe, con su confianza, con su experiencia diaria, anuncian el amor, la pureza y la justicia de Dios. Entonces, el plan de Satanás será, a través de la persecución, a través de la espada, a través del sufrimiento, del martirio y de la muerte, acabar con los fieles de Dios. Ahora, hay una cita muy interesante que nos gustaría compartir con nuestros hermanos, donde el espíritu de profecía nos dice que siempre que por la fe en el Cordero de Dios un alma renuncia a servir el pecado, se enciende la ira de Satanás. Y esto mismo, como usted lo acaba de mencionar, se ve o se vio en la vida de estos hombres. Y el enemigo pues se enciende, se enfurece. Dice ella que la vida santa de Abel desmentía el aserto de Satanás de que es imposible para el hombre guardar la ley de Dios. Y entonces por ese motivo el enemigo se enfurece, usa a Caín para destruir la vida de Abel. Excelente, pastor. Entonces, por eso, nosotros, por ejemplo, vamos a leer la última parte de Apocalipsis 12. Vamos a leer el versículo 17. Dice, entonces el dragón, que en principio es Satanás, y que en este particular histórico de Apocalipsis 12 se refiere específicamente al cuarto poder, a la cuarta bestia, la Roma imperial. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer que representa a la iglesia, la estrategia de persecución de Satanás, y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Ahora, pastor, en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice que le declaró la guerra a los hijos de Dios. Ese es el trabajo de Satanás. Declara la guerra y comienza esa persecución. Excelente. Entonces, esta profecía trata, lo está diciendo la Biblia con mucha claridad, trata de que en el tiempo final el dragón, Satanás, a través de sus representantes y poderes civiles y religiosos aquí en la tierra, va a perseguir al pueblo fiel de Dios, los que tienen la fe de Jesús, y por esa fe y por esa confianza y por esa relación, ellos guardan, son herederos, tienen esa verdad en su vida, ellos guardan
los mandamientos de Dios. Entonces, Apocalipsis 13 nos va a describir con detalle, nos va a identificar, que es muy importante, si en el tiempo del fin va a haber una persecución, que de eso se trata la profecía de la marca de la bestia, y que esa profecía es simplemente la repetición histórica de lo que Satanás ha hecho desde que los fieles de Dios han manifestado amor, respeto por el carácter de Dios, por seguir a Dios, lealtad al Cordero de Dios. En la batalla final, entonces nosotros necesitamos entender con toda claridad quién es ese poder, cuál es su estrategia, cómo lo va a hacer y en qué momento lo va a hacer. Entonces, el capítulo 13 de Apocalipsis es la respuesta a la última parte del versículo 17 del capítulo 12 de cómo el dragón va a declararle la guerra, cómo el dragón va a perseguir, cómo el dragón va a martirizar y a causar persecución a los fieles de Dios. Esa respuesta la encontramos en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 nos habla de dos bestias que ya están identificadas a través de las Sagradas Escrituras y cómo estas dos bestias realizan un trabajo diferente cada una de ellas, pero siempre auspiciada, digamos, por el enemigo, por Satanás, quien le declaró la guerra al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 13, voy a leerlo por parte, del 1 al 3. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Estoy leyendo la nueva versión internacional. La bestia que surge del mar entonces, vi que del mar subía una bestia, la cual tiene 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia y quién puede combatirla? Entonces, aquí tenemos la primera bestia. Aquí hay una relación y una hilación de lo que se fue, de lo que se dijo en las profecías de Daniel, capítulo 7, donde de la gran mar salieron 4 bestias feroces. Una bestia era un león, la segunda bestia era un oso, la tercera bestia era un leopardo de 4 cabezas y la cuarta bestia era una bestia espantosa y terrible. Esa bestia espantosa y terrible se divide porque ahora en su cabeza salen 10 cuernos que representan poderes y otros reinos, reyes. De esos 10 cuernos, y todo esto es un desarrollo, recuerden que la profecía debemos ver su cumplimiento en el desarrollo de la historia, especialmente lo que tiene que ver con el pueblo y la voluntad de Dios. Históricamente, de esa división de la cual fue la cuarta bestia, el cuarto reino se divide en 10, 3 de esos reinos caen y surge un nuevo rey que se llama Cuerno Pequeño en Apocalipsis 7, que habla palabras contra el Altísimo, que persigue al pueblo de Dios y que piensa cambiar los tiempos, Daniel 7, los tiempos y la ley. Entonces, esta bestia, aquí estamos viendo un escenario interesante. El dragón que Satanás se para frente al mar, para que aparezca al escenario el primer instrumento que Satanás, el dragón, va a utilizar para perseguir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Esta bestia es el cuarto reino. Tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Cuando nosotros sumamos, pastor, las cabezas que hay en las bestias de Daniel 7, exactamente suman 7. El león tiene una cabeza, el oso tiene una cabeza, ya serían 2. El leopardo tiene 4, serían 6, y la bestia espantosa y terrible tiene una cabeza, serían 7. Es decir, los poderes civiles, terrenales, que desde el tiempo de Daniel se iban a levantar y se iban a desarrollar, por medio del cual Satanás iba a perseguir al pueblo de Dios, y cuál sería el reino que estaría en vigencia
para el momento cuando a este mundo le llegara al fin. Aquí estamos viendo exactamente lo mismo. Ahora, estamos viendo el orden de las bestias de manera descendiente, porque ya no estamos en el tiempo de Daniel, donde Daniel lo ve hacia el futuro, sino que estamos en el tiempo de Juan, donde Juan está viviendo en el tiempo de la cuarta bestia. Aunque en el tiempo de Daniel de la cuarta bestia todavía está reinando la cuarta bestia en su primera fase, la Roma imperial, porque todavía no había ocurrido la división del reino a través de las tribus germánicas, las tribus bárbaras. ¿Por qué no había ocurrido? Porque en Apocalipsis 17 habla de que estos reyes todavía no han surgido a reinar, porque está en el tiempo de Juan, en el siglo I de la era cristiana. Todavía Roma no ha sido, el imperio no ha sido destruido. No se ha dividido. Entonces aquí está Juan viendo desde el pasado, ve que la bestia tiene entonces boca de león, tiene apariencia de leopardo, tiene pata de oso y tiene la boca como de león. Tiene las 7 cabezas, identificado con Daniel 7, tiene los 10 cuernos, que es la división de Roma imperial, se divide en las 10 tribus bárbaras. Entonces dice la Biblia que el dragón le da su plena autoridad y le da poder, le da reino. También dice la Biblia que a esa bestia, que es el dragón, le da poder y le da autoridad, esa bestia recibe una herida de muerte. Correcto. Pero es sanada. O sea, es decir, sufre la muerte, pero resucita. Cuando resucita, todo el mundo se maravilla en pos de esta bestia y hace una pregunta que es muy interesante. La pregunta es, ¿quién como la bestia? Que es una pregunta que solamente se le alude a Dios, específicamente en Apocalipsis 12, cuando aparece la batalla entre el dragón y Miguel. Ese nombre Miguel que se le da a Cristo, que solamente aparece en un contexto de batalla, Miguel significa ¿quién como Dios? Es decir, pastor, que aquí estamos viendo una falsificación de la deidad. Aquí Satanás le está dando su autoridad, poder, reino y autoridad a la bestia, así como el Padre le dio todo su reino, su poder y su autoridad al Hijo. Aquí estamos viendo una herida de muerte, así como Cristo fue crucificado por nosotros. Y después levanta a esta bestia, veamos toda la imitación y pregunta, ¿quién como la bestia? Como la pregunta que se hace en la batalla donde Cristo es el único que vence, el único victorioso, y por eso se llama Miguel, porque ¿quién puede vencer a Dios en la batalla? ¿Qué le parece, pastor? Bueno, es interesante nosotros ver cómo las escrituras, allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, habla acerca de esa herida mortal y cómo se levanta nuevamente después de esa herida mortal. Esta bestia resucita, en pocas palabras, su herida mortal termina, es sanada, y entonces esta bestia se levanta nuevamente para continuar realizando el trabajo desde otro punto de vista, bajo otra perspectiva, y entonces continuar realizando el trabajo que desde el inicio Satanás ha presentado siempre. Allí en Apocalipsis, en el capítulo número 13, a partir del versículo número 3, aparece esta experiencia donde dice, vi que una de esas cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Y todo el mundo entonces se maravilla de este milagro. Porque es un milagro ver cómo esta bestia que está agonizando, en pocas palabras, entonces se sana, se levanta nuevamente y comienza con su poderío nuevamente. Mire la siguiente cita, pastor. Conflicto de los siglos, página 434. El espíritu de profecía simplemente confirmando lo que ya está en la Biblia. Allí está. La Biblia no dice de manera literal, esta bestia es : Roma imperial. No lo dice así, pero está allí escrito, está allí el mensaje. Miren lo que dice Conflicto de los siglos, página 434. En el capítulo 13 se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado.
el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo, le fue dada una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que habitan en el cielo, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos, y le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Esta profecía es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 7 se refiere sin duda al papado. Entonces, pasó el imperio de Babilonia, pasó el imperio de los medos persas, pasó el imperio de los griegos, llegó el imperio de Roma imperial, se levantan las 10 tribus germánicas y Roma se divide, pero surge un nuevo poder en Daniel 7, el cuerno pequeño. Aquí en Apocalipsis 13, la bestia que tiene apariencia de leopardo, que tiene pies como de oso y que tiene boca de león, es el papado. Sistema papal. Sin duda alguna. Es decir, que es la misma bestia de 7 cabezas y 10 cuernos sobre la cual está sentada la mujer ramera en Apocalipsis 17. La bestia de Apocalipsis 13 que surge del mar con apariencia de leopardo es el papado. El papado recibió una herida de muerte y el papado es el poder civil y religioso que de manera especial Satanás va a utilizar para perseguir al pueblo de Dios. Pero haciendo un estudio un poquito más detallado, podemos darnos cuenta que el texto bíblico en Apocalipsis 13 nos da más detalles, pastor, para que los detalles de tiempo nos puedan ayudar a nosotros a entender es decir, para que no quede duda, para que no quede ninguna confusión en cuál es el poder civil representado en esta bestia de Apocalipsis 13, a quien el dragón Satanás le da toda su reino, autoridad y poder. Y ese detalle se encuentra en el versículo 5, donde dice: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante ¿cuánto tiempo? Durante 42 meses. Este detalle es muy importante, porque no solamente está diciendo específicamente qué reino y qué poder es este. Es la Roma papal, porque ahora las diademas están no sobre las cabezas de las 7 cabezas, sino sobre los cuernos que están sobre las cabezas de esta bestia. Ya ha ocurrido la defragmentación del imperio romano imperial y ahora surge la fuerza del papado. Y para añadir mayor detalle, dice específicamente un tiempo en el que este poder iba a reinar y iba a tener una supremacía total sobre este mundo, que Apocalipsis 12 dice que es tiempo y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12 también menciona que son 1260 días. Apocalipsis 13:5 dice que son 42 meses. Ahora, pastor, como adventista del séptimo día, que creo que ahorita nos encontramos solitarios en ese aspecto, no sé si estoy equivocado, pero creo que son muy pocos los grupos, nos encontramos en el ramo del historicismo para interpretar las profecías. ¿Cuál es la postura? ¿Cómo nosotros calculamos en la profecía cuánto es el cálculo de los días para poder entender nosotros esta profecía? Bueno, nosotros como adventistas del séptimo día tenemos una posición de lo que equivale en las escrituras un día. Nos muestra las escrituras a través del libro de Ezequiel, el capítulo 4, el versículo 6, que habla de un día por año. Este es un principio muy importante en las Sagradas Escrituras. De igual manera, en el libro de Números, en el capítulo 14, en el versículo 34, leemos de un año por cada día, que es la aplicación del principio bíblico de contar entonces un día por año. Este elemento nos lleva a nosotros entonces a sacar cálculos, a sacar números para poder llegar entonces a una etapa en la edad media, a una etapa importante de un inicio de un periodo de tiempo a un final de un periodo de tiempo
y según la profecía, entonces 1260 años o 3 años y medio o 42 meses nos llevaría entonces a poder darle un inicio a este tiempo y un final y ver en ese tiempo de 1260 años que comenzaron en el año 538 hasta el año de 1798, cuando esta herida mortal se establece sobre el papado, sobre Pío VI, como el general Berthier realiza ese trabajo y entonces esa herida mortal pues se levanta en ese momento. Así que nosotros podemos verlo un día por año, nos llevaría entonces a 1260 años, iniciando en el año 538 y llegando al final de ese periodo en el año de 1798. Gracias, pastor, excelente. Voy a leer uno de los textos que usted refirió para que quede allí en el video y una persona que quiera dominar mejor el tema o entenderlo lo vea. Voy a leer Ezequiel 4:6. Cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Es decir, una profecía que Dios le envía a Jerusalén por medio de Ezequiel, y como esa era una profecía que iba a tener una duración de 40 años, él se iba a tener que acostar simbólicamente durante 40 días, porque en la profecía bíblica un día, como usted bien lo ha dicho, representa un año. Entonces, 42 meses multiplicado por 30, porque era un calendario no solar, sino lunar, el mes tenía 30 días, el año tenía 1360 días. Entonces, un año o 42 meses multiplicado por 30 da 1260. 1260 días son 1260 años. Y el pastor lo ha dicho con mucha claridad. Mire, cuando nosotros revisamos la historia, hay un evento que es irrefutable. Hay un evento que bautista, metodista, presbiteriano, de cualquier denominación, protestante, hay un evento histórico, lo que sea, hay un evento que no se puede negar. Y fue el evento ocasionado por la Revolución Francesa, cuando en Francia se tomó al Papa Pío VI prisionero, lo tomó el general Berthier, fue cautivo en Francia y a través del cautiverio él murió. Esa fecha está clarita. Históricamente, 1798. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los adventistas del séptimo día haciendo fiel a la interpretación bíblica que dice que un día equivale a un año? Entonces el adventista, haciendo una correcta interpretación de la Biblia, historicista, agarra la fecha de 1798 y se va 1260 años atrás. Entonces llegamos a una fecha que acaba de mencionar el pastor, 538. Que es el año 538 después de Cristo. Ahora, ¿qué pasó en el año 538 después de Cristo? Pasó algo muy interesante. Lo que pasó en el año 538 es que fue un momento y una fecha donde al papado se le dio el reconocimiento del representante máximo de la iglesia. Había pasado todas estas cosas históricas tienen su contexto. Un papa, creo que se llamaba Simaco, era un hombre que había cometido adulterio, que había abusado, una cantidad de crímenes. Uno de los reyes germánicos, Teodorico, lo acusa, lo señala. A través de ese evento donde se acusa a este hombre, se comienza a despertar el pensamiento de, bueno, pero ¿cómo es que el Papa puede ser enjuiciado? Si el Papa es el corregente con Dios aquí en la tierra. El Papa prácticamente es Dios aquí en la tierra. Tiene el mismo nivel que Dios. El Papa no puede ser juzgado. Entonces, ese fue un título que se manejó más o menos por ahí en el año 533, esa filosofía. Había un obispo llamado Justiniano I, que era un hombre, un emperador, que era además de emperador, era un teólogo, era un hombre muy religioso. Él sembró los cimientos para poder otorgarle al Papa el estatus de no ser igual a todos los demás hombres, el estatus de no ser igual a los demás obispos, sino el estatus de un ser superior, de estar al lado de Dios, ser el representante de Dios aquí en la tierra, el vicario de Dios aquí en la tierra. Eso ocurrió entre el año 533 y 538, pero eso no podía entrar en vigencia hasta que la última tribu germánica, que eran los ostrogodos, que eran tribus que habían invadido
el norte de Roma, la parte occidental de Roma, mientras ese poder, hubiera un poder arriano, invasor, en Roma, ¿cómo el Papa va a ser declarado que él es, una vez que se elimina la última tribu germánica, los ostrogodos, y se quita a este rival político y religioso, eso que se había estado gestando y que se había estado preparando, dio el pie para que entonces, una vez ya declarado, el pontífice, el Papa, es el vicario de Dios aquí en la tierra, no puede ser enjuiciado, es el corregente de Dios, es el padre de todas las iglesias. Esa fecha, ahora sí entendemos, lo que la Biblia está diciendo es que esta bestia de Apocalipsis 13, semejante al leopardo, que surge después de la división de Roma, pero sigue siendo un poder romano, esta bestia iba a tener una supremacía como la máxima autoridad del mundo en la tierra durante 1260 días, que son 1260 años, y efectivamente, pastor, así lo registra la historia, hubo un periodo de 1260 años donde la supremacía papal fue total. ¿Qué ocurrió en ese tiempo, pastor? Periodo de persecución, periodo de muerte, periodo de destrucción de aquellas personas que eran fieles, un periodo en el cual se conoce como un periodo oscuro, se conoce también como un periodo oscuro dentro de la Edad Media, un periodo bastante difícil donde sencillamente toda aquella persona que se quería mantener firme y fiel a los principios de Dios, pues era perseguido, era destruido, se le daba muerte a estas personas, y de esta manera entonces el sistema papal infunde temor y miedo sobre las personas, y allí tenías que decidir si se mantenía de parte de Dios, pues sabías que ibas a llevar la muerte, o si no, tenías que sencillamente pues pasarte al bando de ellos. Se le conoce como una época del oscurantismo, una época bien terrible dentro de la historia medieval, pastor. Sí, pastor, tenían un dominio total sobre el mundo. Entonces, recordemos, ¿qué hicieron ellos? Ellos fijaron edictos. Sacaron un edicto civil en cuanto al sábado o en cuanto al domingo como un día santo en el tiempo de Constantino. Pero eso no tuvo tampoco un impacto, un poder así de obligatoriedad. Gracias, pastor. No era algo obligado, no era algo que se imponía. Entonces, miren la estrategia. Primero, entiendan eso, una ley civil con Constantino. Ahora viene el aporte religioso. Los obispos comienzan a dar decretos, comienzan a darse reuniones, comienzan a darse asambleas importantes de la iglesia para darle más fuerza y más santidad al domingo. Lo último fue, y yo estoy diciendo por lo menos estos tres pasos: ley civil, santidad religiosa, y lo último fue milagros, porque es exactamente lo que está diciendo Apocalipsis 13. Quisiera leer una cita del libro Consejos para la Iglesia en la página 58. Miren lo que dice. Se recurrió también a los milagros. Entre otros casos maravillosos, se refería que un campesino que iba a labrar su campo en día domingo limpió su arado con un hierro que le penetró en la mano, y por 2 años enteros no lo pudo sacar, sufriendo con ello mucho dolor y vergüenza. Más tarde el Papa ordenó que los sacerdotes del campo amonestasen a los que violasen el domingo y los indujeran a venir a la iglesia para rezar, no fuese que atrajesen alguna gran calamidad sobre sí mismo y sobre sus vecinos. Entonces, a la mentira, al engaño, se le suman los milagros. Se le suman los milagros. ¿Y ellos qué están haciendo ellos? Aquel que no respetaba el domingo como un día santo, aquel que no respetaba la autoridad de la iglesia, aquel que no respetaba el mandato, la voz del obispo, del monje, era declarado hereje. Rico, pobre, famoso, impopular, fuera cual fuese la condición, esa persona era perseguida. Por ejemplo, usted lo mencionó, tenemos a los valdenses allá en el Piemonte de Italia, metidos en las cavernas, en las cuevas, hombres humildes, hombres privados de una vida cómoda, hombres que se dedicaron, tenían en sus manos rollos de la Biblia,
que estudiaban, que memorizaban, salían al campo para socializar con las personas, aprender de las necesidades, y cuando veían a alguien que mostraba interés, le enseñaban, y la palabra de Dios causaba un gran bálsamo y llenaba de alegría y de sanidad a las personas. Estos valdenses fueron perseguidos por tener la Biblia, por estudiarla, por predicarla, por compartirla, aunque y muchos de sus dirigentes de iglesias enteras, era tanta la presión y el martirio que se colocaron del lado de la fila del catolicismo, pero los que se mantenían fieles eran quemados en la hoguera, eran arrojados por un desfiladero, eran encerrados en una caverna y se les incendiaba para que el humo los asfixiara, con niños enteros, miles de muertes atroces. Eso fue lo que pasó durante la supremacía papal. Pero lo interesante es, por eso es que es tan importante la cita que yo leí al principio, porque al nosotros observar esa historia, vamos a entender qué es exactamente lo que va a pasar ahora. Y es a la parte que nosotros nos vamos a enfocar ahora para ir cerrando el repaso de la lección. Hay una segunda bestia, pastor, en Apocalipsis 13. Eso es correcto. Háblenos un poco de eso, por favor. Bueno, en Apocalipsis 13, en la segunda parte, tenemos a partir del versículo número 11, Apocalipsis 13, 11, donde menciona allí el apóstol San Juan: luego vi otra bestia. Esta salía de la tierra. Recordemos que la primera bestia, que representa al papado, salía del mar, de las aguas, de muchas aguas. Ahora, esta segunda bestia dice que salía de la tierra, de un lugar seco, y tenía dos cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Y ejercía toda la autoridad de la primera bestia. Ahora, la primera bestia que acabamos de mencionar, que es el sistema papal, le va a dar la autoridad a esta segunda bestia. No sale del agua, sino que sale de la tierra. Y esta bestia entonces ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, es decir, al papado, la que se había recuperado de su herida mortal. Pastor. Mire estas dos citas, pastor, que van a apoyar lo que usted está diciendo. No surge del mar, sino que surge de la tierra. Correcto. Conflicto de los siglos, página 435. Pero la bestia, con cuernos semejantes a los de un cordero, subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debía subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podían pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental, en el Nuevo Mundo, aquí en América. Entonces, a partir de 1798, esa gran poder y esa nación está representada por el país de los Estados Unidos. Y otra cita del mismo capítulo dice: y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Entonces, esta bestia que surge de la tierra, esta bestia que es inocente porque tiene dos cuernos como de cordero, es la nación de los Estados Unidos, porque las características que está presentando la Biblia son exactamente con este país. La única nación que surge después de 1798, que surge sin derramar sangre, sin entablar batalla, que no viene de las grandes muchedumbres y en la gran congestión que había en el oriente del mundo, sino en esta parte occidental, y es un país que tiene dos cuernos porque representa la gran distinción. Es que usted tiene que, la profecía tiene que comprobarla con la historia, para no elucubrar, para no inventar, para no estar llegando a conclusiones erradas. Y usted se da cuenta que este país, cuando los pioneros establecieron la ley de independencia, sus fundamentos, las enmiendas que ellos levantaron en este país, claramente dijeron: para no cometer el error de donde venimos de Europa, huyendo por la opresión papal,
por nuestra fe y por nuestra creencia particular y diferente a la que ellos quieren que nosotros creamos de Dios, vamos a levantar esta nación reconociendo la separación clara entre el poder republicano y entre el poder protestante, el poder religioso. Civil Es decir, y religioso. una separación que es lo que representan los dos La cuernos, iglesia. el poder religioso y el poder civil. Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, que esta bestia, dice Apocalipsis, versículo 14, con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra, les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada, revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraran a la imagen. Entonces, lo que va a ocurrir es muy pronto, cuando la herida sea sanada, parte de la sanación de la herida es que esta nación civil va a emular, va a copiar lo que en el pasado hizo la Roma papal. Cuando se produjo en el año 508, ya de manera más oficial, Clodoveo, el rey de los francos, fue el defensor máximo de la iglesia y ahí se fue gestando lo que era la unión entre el poder civil y el poder religioso. Entonces, aquí en Estados Unidos, bajo la apariencia de piedad, ya estamos escuchando discursos del Papa de que la tierra necesita descansar, la tierra necesita regenerarse, hace falta un día de reposo, que es el día domingo, un día familiar, un día que la gente no... Ya se está madurando todo este acontecimiento. Estados Unidos, un poder altamente protestante, va a hacer uso del poder civil para emitir una ley civil como en el pasado lo hizo el papado con respecto a la santidad del domingo y no el sábado, va a levantar una ley para que mundialmente se guarde el día domingo como día santo y como día de reposo. Entonces, cuando el protestantismo tome la fuerza y la autoridad del poder civil, él está produciendo una imagen de la bestia, porque está copiando su estrategia, va a infundirle aliento a esa imagen y va a declarar que pobre, rico, libre, esclavo, todo el que no tenga esa marca, el que no adore a esa imagen, que es la bestia del papado, el que no adore a esa imagen, el que no respete la autoridad del día domingo, entonces va a recibir un decreto de muerte. Y aquí es donde estamos llegando al desenlace, donde finalmente se va a cumplir otra vez la misma estrategia que ocurrió en la supremacía papal y la misma estrategia que ocurrió en todos los eventos bíblicos cuando Satanás persiguió a los fieles de Dios. Bueno, pastor, ya nosotros estamos viendo hoy en día cómo estos elementos están asomando de una forma muy sutil dentro del mismo Estados Unidos. Por ese motivo nosotros debemos ser estudiosos de las Sagradas Escrituras, debemos estar al tanto de lo que tiene que ver con las profecías e ir a través de la historia sumando cada uno de los elementos y cómo la profecía va encajando dentro de lo que se ha vivido hasta este momento en la historia. Pastor, ¿y cuál es el sello de Dios? Bueno, las escrituras nos presentan a nosotros un elemento importante en lo que tiene que ver con el sello de Dios. Ya nosotros hemos analizado que si hay una marca de la bestia, pues de igual manera existe un sello de Dios. Y a través de las escrituras nosotros podemos ver que el sello de Dios tiene que ver con el día de reposo que Dios ha establecido desde el mismo Génesis a través de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, allí en Éxodo capítulo 20, desde el versículo 8 hasta el versículo número 11, donde se presenta el sábado como el sello de Dios, el día de reposo dado por el Dios de los cielos, que muestra y enmarca quién es Dios, qué autoridad tiene Dios como creador y como sustentador. Y entonces el sábado se enaltece, se muestra como el día establecido por Dios para que la humanidad, no los judíos, no algunas personas, sino la humanidad entera pueda tenerlo como el día de Dios. Y por ese motivo, el sábado se reconoce como el sello de Dios. Toda persona que reconozca el día sábado como el día de reposo de parte del Señor, entonces está diciendo, yo
de una forma intelectual, de una forma espiritual, me permito ser sellado, recibir esa marca especial de parte de Dios, donde soy adorador del Dios creador del cielo y de la tierra. Tendré el sello de Dios. Pastor, si Satanás falsifica a Dios en todo, Dios es una deidad, él falsifica la deidad. Dios le da, el Padre le ha dado la autoridad al Hijo, Satanás le da la autoridad a la bestia. El Hijo muere por nuestros pecados, la bestia es herida de muerte. La bestia reina durante 1260 años, que son 3 años y medio en profecía. Y el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. Ahora, usted lo dijo, pastor, el sábado es el sello de Dios. Es el día, es el cuarto mandamiento en la ley de Dios que identifica por qué Dios es Dios y por qué Él merece toda la adoración y tiene toda la autoridad. Y haciendo una comparación con los sellos bíblicos, con los sellos de la antigüedad, el sello decía el nombre del rey, el título del rey y la jurisdicción del rey. Entonces, el sábado nos indica quién es Dios, creador, su título, creador, su nombre, que es creador, y su territorio, que es el creador de cielo, tierra, mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahora, si Satanás ha falsificado en todo a Dios, también va a falsificar el mismo día. Va a falsificar el sello a través de la marca. Eso es correcto. Yo estoy diciendo esto, pastor, porque es cierto, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla de que el sello de Dios es el Espíritu Santo, pero es que esto no tiene tampoco contrariedad ni discusión, porque es que yo no puedo guardar la ley de Dios sin la obra del Espíritu Santo, sin nacer de nuevo, sin nacer espiritualmente, sin la dependencia total del Espíritu Santo. O sea, estamos hablando de lo mismo. Y el sellamiento es una confirmación en la fe y en la verdad que obra el Espíritu Santo. Correcto. Entonces, no, que no podemos decir que la marca de la bestia es el domingo, porque eso está en la Biblia, hermano. Sí, lo dice con toda claridad el Espíritu de Profecía, pero es porque nos está solamente confirmando lo que ya está en la Biblia. Así que cuando guardo el sábado, estoy respetando la autoridad de Dios, pero cuando guardo el domingo, estoy respetando la autoridad de la bestia. Así que ya usted puede entender en el mensaje del tercer ángel, si alguno adora a la bestia, el papado, si alguno adora a la imagen, Estados Unidos de América, que hace la imagen de la bestia y recibe la marca de la bestia en su mano o en su frente, va a participar de la ira de Dios, que será vaciado de manera pura el cáliz de su ira. Y yo quiero leer esta cita que a mí me impresionó cuando estaba leyendo el capítulo de los valdenses, Conflicto de los siglos, página 50. Presten mucha atención. En todas las edades hubo testigos de Dios. ¿Quiénes? Hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaban el verdadero día de reposo. Si tú tienes estas tres cosas, crees en Dios como el único mediador y salvador entre tú y el Padre, si tú crees y te dejas guiar por la autoridad máxima de la Biblia, no tradición de hombre, no tradición de familia, no principio humano, no convicción personal, no enseñanza que me dio un tío o escuché, no. Si tú te dejas llevar por la Biblia como la única regla de fe y tú santificas el verdadero día de reposo, tú serás un testigo moderno de Dios en esta tierra y lo que te espera será la persecución. Lo que te espera será un momento terrible. Hay gente que se angustia, hay gente que se preocupa, pero no hemos de preocuparnos, porque ahí en una de las partes de la lección que hablaba el profeta Isaías, dice que el Señor nos sostendrá, el Señor nos cuidará, el Señor nos va a alimentar con pan, con agua, nosotros saldremos airosos, estaremos sellados y nos encontraremos pronto con Cristo Jesús. Ahora, ¿sabe una cosa, pastor? Es interesante cuando uno ve el sistema papal, todo lo que ha estado haciendo y lo que va a hacer, y ver a muchas personas dentro de la Iglesia Católica. Dios es bondadoso y misericordioso. Por eso después hablaremos de Apocalipsis 18, un llamado a esas personas a salir de un sistema. No son las personas las que tienen el problema, es el sistema que hay allí. Y hay una cita interesante que me gustaría compartir con nuestros hermanos en el libro del Conflicto de los Siglos, en la página 443, que dice: pero los cristianos de las generaciones pasadas
observaron el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico. Y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, que creen honradamente que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y de integridad. Pero, y aquí viene el pero, cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y que el mundo sea ilustrado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces quien transgreda el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y adorará a la imagen. Cuando los hombres rehacen entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, ojo con esto, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Así que, pastor, hay personas que han estado guardando el domingo como la marca de la bestia sin tener el conocimiento, pero tarde o temprano, y allí es donde nosotros como adventistas del séptimo día tenemos la obligación moral de poder exponer la verdad del sábado y la mentira del domingo para que estas personas tengan el pleno conocimiento de una verdad y de un error que está presentando el enemigo y las personas puedan tomar decisiones para la gloria de Dios. Gracias, pastor. Punto muy importante porque nos hace entender que la marca de la bestia no ha sido impuesta todavía. Eso es correcto. Está en un futuro presente muy cercano. Correcto. Usted tenga fe en Jesucristo como el único mediador entre su persona y el Padre Celestial. Usted, por favor, ame la Biblia, estudie la Biblia, tenga comunión con Dios, conozca la voluntad de Dios y usted, por favor, santifique el día de reposo. Y esa relación con Dios lo va a librar a usted de que usted reciba esa marca de la bestia que lo va a condenar y lo va a confirmar, ya sea por conveniencia en la mano o ya sea por convicción en la mente, lo va a confirmar para perdición eterna. Yo no me quiero perder, pastor. Tremendo, es tremendo. Yo necesito estar seguro que adoro a mi Dios en el día correcto que Dios estableció. Amén, amén. Vamos a orar en esta oportunidad, pastor. Tengo una oración por nosotros y por todas las personas que van a escuchar este repaso de la lección para que Dios nos ayude en estos días tan difíciles. Muy bien, vamos a orar. Nuestro querido Padre y nuestro Dios eterno, queremos expresar nuestro agradecimiento en este momento que hemos repasado este tema tan importante para nosotros. Amén. Gracias, Señor, porque nos permite entender y comprender que estamos viviendo los últimos momentos de este mundo. Amén. Gracias, Señor, porque podemos entender y comprender que has establecido un sello especial para su iglesia y para su pueblo. Amén. Permita, Señor amado, que podamos ser fieles a tus principios, fieles a tus mandamientos, fieles a lo que has establecido para cada uno de nosotros. Amén. Da tu bendición a nuestros hermanos y amigos que estarán mirando, estarán escuchando este mensaje y que tú les guíes, les dirijas con el poder de tu Espíritu Amén. Santo. Gracias, Señor, por atendernos. Gracias por escucharnos y gracias por bendecirnos. En el nombre bendito y por los méritos de Cristo Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Amén, Señor. Dios te bendiga. Dios le guarde. Dios te guarde.